saludo para quien esté viendo este video. Mi nombre es Michael Heredia Pérez, soy estudiante de Ingeniería Civil y hoy voy a presentar el análisis de una estructura shell o una estructura cascarón utilizando el software FEMDesign. El domo que vemos acá es el ejercicio 3.7 extraído del siguiente artículo que tenemos en pantalla. Este artículo es un compendio de benchmark problems en el cual se compara la eficiencia de diferentes elementos finitos para realizar el análisis de diferentes estructuras de tipo cascarón. Con respecto al artículo, realizamos en este mismo canal el ejercicio 3.2, del cual dejaré aquí el link del video para quien esté interesado. Los resultados que se obtuvieron fueron muy buenos, tuvo prácticamente un error nulo entre los resultados del software FEMDesign y los resultados de la solución analítica con la cual trabaja el artículo como desplazamiento de referencia. El domo que tenemos acá nos dan las propiedades de él además de las condiciones de frontera. Dada la simetría de la estructura, pues se consideró únicamente el análisis de esta sección. Se consideraron también varias relaciones T sobre L, 4 sobre 1000 y 4 sobre 10.000, siendo L igual al radio del domo. Se consideraron una configuración de cargas puntuales, dos que comprimen y dos que traccionan, de dos unidades, pues las unidades que harían a elección del lector, y considerando un desplazamiento horizontal de referencia en el punto A de 0.093. La idea era realizar lo mismo que en el ejercicio anterior, que en el video anterior, perdón, comparando los resultados de FEMDesign contra los resultados del artículo. Sin embargo, encontramos la primera limitación y es por parte del software. Resulta que el software no permite realizar el análisis de una geometría espacial curva, únicamente geometrías espaciales planas. Ocurrió acá. El sector del domo y el domo completo se modelaron en AutoCAD considerando el espesor y considerando obviamente sus curvaturas, son elementos de cascarón a fin de cuentas. Son obtenidos a partir de una esfera. Al momento de yo abrirlos, esas plantillas, abrirlas en AutoCAD, en el software FEMDesign, perdón, ya que FEMDesign nos permite realizar la apertura de archivos .dwg, encontramos lo siguiente. Para el sector del domo, únicamente el software fue capaz de entender los bordes como las respectivas placas que íbamos a analizar. Y para el domo, únicamente pudo entender el hueco y la parte inferior, que también es hueca, como losas, siendo ellas dos, las únicas partes que no son estructura, son vacíos. Aunque el modelo está hecho en AutoCAD y otros software estructurales lo podrían entender de esa manera, FEMDesign no lo soporta, no entiende que estamos hablando de una curvatura. Y eso se ve reflejado también en muchos tutoriales de YouTube, muchas imágenes del manual, inclusive que son hechos en cuanto a videos de YouTube me refiero a videos hechos por ellos mismos, por la misma casa Strusoft, donde únicamente se modelan estructuras planas, se modelan losas, se modelan edificaciones, se modelan muros, cubiertas, etcétera, pero todas son planas. Nunca se ve el modelo de un cascarón. Pensé que era cuestión de que no se había querido revisar, pero al revisar el manual, pues encontramos esta imagen en la cual tenemos un domo que está modelado a partir de diferentes placas. Por lo tanto, quedaría a entenderse que el software no puede analizar una estructura completamente curva o lisa. Es un limitante que tiene el software. Así pues, lo que se realizó fue una simplificación de la estructura, pasar de considerar el domo como una superficie curva, un sector de esfera, a una estructura simplificada compuesta de varias placas unidas entre sí. Lo que tenemos es una malla de 8 rectángulos por 8 rectángulos por 8 por 8. Esto es una malla simplificada, por lo tanto ya no tendríamos el mismo comportamiento estructural que si tuviéramos un domo. Recordemos que las estructuras de cascarón, las estructuras shell, pues son estructuras que se caracterizan porque dada su curvatura, la alusión que se hace al arco, pues su distribución de esfuerzos es muy uniforme. Por lo tanto tenemos una capacidad especial para soportar cargas con espesores muy pequeños. Dado que estamos haciendo una simplificación en la cual tenemos son varias placas unidas, varios rectángulos unidos entre sí, pues quedan entredicho dichas propiedades de los elementos cascarón. Por lo tanto, no sería correcto ni sería adecuado pues, realizar esa comparación que teníamos con el artículo del software. Además, pues de ciertas limitantes que no sería óptimo, no sería adecuado realizar esa comparación porque no tendríamos un resultado que comparar. No podríamos comparar la eficiencia del software FEMDesign con los resultados teóricos del artículo. Lo único que podríamos hacer sería mirar pues, las diferencias en el desplazamiento de referencia que tendríamos para el punto A, lo cual sería insuficiente.
Se debería hacer un análisis más profundo, mirar cómo sería la distribución de esfuerzos, cómo sería la distribución de fuerzas internas para una estructura simplificada de esta manera contra un domo real, para lo cual necesitaríamos un software diferente. Por lo tanto, no se hará en este video. Lo que sí se hará será el análisis de estas dos estructuras bajo diferentes condiciones. Se realizarán en total 3 análisis. Las consideraciones que se hicieron entonces a partir de encontrar esa falla en el software fueron las siguientes. Primero, se realizó una simplificación en placas, como ya lo mencioné. Se dejó de considerar el espesor, ya que como podemos ver, y bueno, como vamos a ver mejor dicho, el espesor se añade al momento de yo definir cada una de esas placas en el software FEMDesign. Y digo cada una de ellas porque la selección es manual además de eso. Para un edificio completo, pues no tendríamos problemas porque simplemente sería definir una losa completa, sería definir un muro completo, sería definir una columna completa. No hay dificultades mayores en el software para realizar análisis sencillos estructuralmente hablando. Pero cuando la geometría es tal que debemos hacer una discretización con sectores muy pequeños de losa, ahí se vuelve mucho más complicado y es un proceso muy tedioso ya que se hace una por una. Como podemos ver, un sector pues sería poco complicado, sin embargo, tenemos un domo completo. Una por una de ellas se debe seleccionar y definir el elemento losa ahí. Definir que es un elemento estructural de losa. Por lo mismo, no se rellenaron, ya que encontramos también esa bueno, versatilidad barra dificultad del software, en la cual yo selecciono por polígonos o puedo seleccionar por líneas en base a las guías que yo tenga del AutoCAD y automáticamente se rellenará como una losa. Así pues, los problemas eran este. El primer ejercicio será un cascarón hemisférico con cortes y cargas puntuales, el cual es la misma configuración que teníamos inicialmente, con la diferencia de que aquí entonces vamos a considerar una carga diferente y unas propiedades diferentes. Lo que sí vamos a sostener es la relación T sobre R de 4 sobre 1000. Tendremos un radio de 10 metros, un espesor de 4 centímetros, una carga puntual de 10 kN, un módulo de elasticidad de 30 gigapascales y un coeficiente de Poisson de 0.2. Se eligieron estas propiedades de material ya que estas vienen precargadas en el software. Se consideraron también las condiciones de frontera θy igual a θz igual a 0 sobre el lado BC, θx igual a θz igual a 0 sobre el lado AD. Se restringirán las rotaciones en ese sentido. Además, se considerará que el desplazamiento en A vale 0. Luego se realizará un análisis para todo el domo completo, teniendo la misma configuración de cargas, pero asumiendo ahora la base simplemente apoyada. Finalmente se considerará el domo con la base empotrada sujeta al peso propio. Estos ejercicios se hacen con el objetivo de mostrar el modelamiento bajo diferentes condiciones en el software FEMDesign. Tenemos varias condiciones de apoyo en estos casos y además consideraremos la propiedad del peso propio calculado automáticamente. A continuación vamos a comenzar entonces con el análisis. Vamos a realizar el análisis entonces del sector de domo, para lo cual el inicio es el mismo. Estamos en el módulo de estructuras 3D. Tomamos el Eurocódigo por defecto y vamos a abrir la plantilla de AutoCAD. Para eso deberíamos seleccionar aquí en tipo de archivo el formato .twg y aquí aparecerá. En este caso es el corte. Abrir. Al momento de cargar, pues tendremos esta ventana en la cual seleccionaremos que cada unidad equivaldrá a 1 metro y podríamos seleccionar si es que el archivo es de varias capas, las capas que queremos ver. Daríamos OK y aquí tenemos ya la estructura. Como pueden ver, tenemos la estructura 3D común y corriente y esta sí se modela, se deja ver completa. Lo que podemos hacer es comenzar por borrar esta línea guía y procederíamos a definir cada una de estas celdas. ¿Cómo se hace la definición de cada una de estas celdas? Lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que cada una de estos rectángulos son placas, para lo cual aquí en el menú de placas seleccionaríamos Plane Plate, PL, y aquí seleccionamos, veríamos las propiedades. Como mencionaba, el material es un material que ya tenemos acá, el cual podemos ver que es de 30 gigapascales, lo cual es equivalente a 30.000 newton por milímetro cuadrado, y un módulo de peso de 0.2. Por lo tanto, el material que vamos a trabajar es un concreto C2025. Daríamos OK. Y el espesor de cada placa sería de 0.04 metros, 4 centímetros, como lo teníamos establecido inicialmente.
¿Cuál es la opción de selección que vamos a tomar? La opción de selección que vamos a tomar es la siguiente. Aquí podemos seleccionar un elemento rectangular, podemos seleccionar un elemento circular, crear un polígono o simplemente a partir de líneas que ya estén hechas. Si elegimos Pick Lines, simplemente deberíamos tomar dos líneas de la sección y automáticamente iría creando la losa. Entonces voy a crear la losa y volveríamos cuando esté terminada. Bueno, hemos terminado y como pueden ver ha sido un proceso bastante tedioso. Ahora imaginémonos cuando lo hagamos con el domo completo. Ustedes pues lo han visto en cámara rápida, pero bueno, aquí está para el ejemplo. Ya tenemos la estructura definida, vemos que está compuesta de varias placas. Si queremos pues podemos utilizar la función de esta de acá para ver el elemento completo. Y lo tendríamos en grosor. Si le hacemos zoom, pues igualmente se marcaría el eje neutro como ocurría en el ejemplo pasado, el ejercicio todos. Aquí nuevamente les dejaré el acceso al video. Vamos a definir entonces las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Si nos paramos en la posición que teníamos de vista en la presentación, este sería el lado AD y este sería el lado BC. Entonces vamos a comenzar primero diciendo que el desplazamiento naval es cero, lo cual sería simplemente un apoyo puntual restringiendo acá el desplazamiento, el punto A. Bueno, ¿qué debemos hacer para tener facilidad con eso? Desactivar todas estas visualizaciones y buscar la manera exactamente. En ese punto, ahí ya teníamos activado el snap para ponerlo exactamente en el punto donde queremos. Ahora vamos a mirar cuanto a los giros. Lo que se va a restringir va a ser el giro en X y el giro en Z para el lado AD, lo cual sería un line support de motion, de rotación, en este caso. Entonces aquí vemos los mensajes. La dirección es paralela con el eje global X. Entonces, esa es una de las que vamos a considerar. ¿Cómo la vamos a poner? Simplemente nos venimos acá, enderezamos la estructura y comenzamos a definir. Vamos a mirar rápidamente cuáles serían las otras condiciones. Cuando nos dicen que el ángulo de giro vale z en todo un lado, pues entonces buscaríamos cuál es la dirección que es paralela con el eje z, que la tendríamos acá. Si nos dicen con el eje y, pues sería buscar la que nos diga que es paralela con el eje y. Entonces en este caso vamos a poner una con el eje x, la cual la haríamos simplemente seleccionando de derecha a izquierda y aquí veríamos ya dicha rotación puesta. Aquí podemos ver que tenemos la limitación de la rotación. Voy a poner todas las restricciones y ya continuaríamos. Hemos terminado. Ahora, ustedes se podrían preguntar, pero ¿por qué no ponemos simplemente una selección completa de todo el borde? Buscando pues una vista óptima en la cual el borde quedara así recto. Lo que ocurre es que recordemos que esto es un compendio o son muchas placas juntas. Por lo tanto, si yo realizo una selección, digamos de esta manera, lo que estaría seleccionando también serían estos bordes de intersección acá. Y esos no tenemos condiciones ahí. Por lo tanto, esa no sería la manera adecuada. Esa es otra falla que tiene el software. Dado que únicamente podemos analizar por placas, eso nos implica tener esas consideraciones ahí de demora. Bueno, ya tenemos definidas esas partes, vamos a definir las cargas. Entonces, como dijimos, las cargas simplemente va a ser una configuración de cargas puntuales, con cargas que están aplicadas en los extremos inferiores. Entonces vamos a mirar, vamos a poner una carga puntual que en qué dirección estaría apuntando. Tenemos una carga puntual que inicialmente, vamos a mirar nuestra vista tridimensional. La carga que está actuando acá es la carga que está en la dirección del eje X, este es el punto A. Esta carga está en sentido positivo, por lo tanto sería una carga puntual con una notación positiva de 10 kN como lo tenemos acá. Aquí pues pondríamos que está paralela a la dirección X y nos aparece acá, actuando en este nodo. Para el siguiente nodo lo que hacemos es irnos a él y establecer la carga. La carga sigue siendo de 10 kN, pero ahora está en el sentido negativo paralela al eje Y. Todos estos son variables que deberíamos definir para la configuración de la carga. Aquí la tenemos.
y estas serían nuestras condiciones. Vamos a mirar un poco sobre la malla de elementos finitos sin explorar mucho porque no valdría la pena. Recordemos que la malla de elementos finitos la deberemos crear seleccionando toda la estructura. Y aquí la tenemos. Como podemos ver, tenemos una malla eh, que aunque el software dice que no es estructurada, pues prácticamente es estructurada. Las únicas diferencias que tenemos serían en las uniones de las losas. Si le hacemos un poco de zoom out, pues encontraríamos que se logra ver las propias divisiones. E irónicamente vemos que en esas divisiones, pues la malla flaquea. No voy a, pues no vamos a gastar tiempo en modelando o refinando la malla. Como lo vimos en el video del ejercicio anterior, pues los procedimientos para refinar la malla son poco flexibles, la verdad, y no se obtendrán muy buenos resultados refinándola. Vamos a continuar con el análisis, simplemente para ver rápidamente los resultados. Bueno, aquí hemos terminado ya con el análisis, nos dice que hay un error de equilibrio, que hay un desplazamiento nodal o rotacional que es demasiado grande. Vamos a ver entonces a qué se refiere con eso. Vamos aquí a la parte de los desplazamientos, podemos tener el gráfico de desplazamientos, el cual vemos que es de esta manera. Aquí podemos ver la malla de elementos finitos deformada. ¿Qué condiciones de carga teníamos nosotros? Teníamos una carga que empujaba aquí en esta dirección y otra que traccionaba en esta, lo cual pues lo veríamos acá. Si hay restricción en el giro en ambos lados, pues de esperarse que la placa se moviera prácticamente como sobre un eje neutro aquí en toda la mitad, lo cual pues está ocurriendo. De igual forma, podríamos ver lo que serían las demás fuerzas. Podríamos ver, digamos, momentos en X. Vamos a ver en el diagrama de contornos. Pues los diagramas son un poco complicados de leer. No estoy seguro completamente que sean diagramas adecuados. Faltaría un poco más de análisis para investigar eso. Aquí simplemente en el video estamos mostrando la forma de yo definir la estructura. Como se mencionó en el video anterior, podemos ver diferentes tipos de análisis, podemos verlos por contornos de línea, por gráficos de colores, por secciones, o verlo a partir de la malla como en relación con una malla de elementos finitos. Por ejemplo, acá. Se logra ver muy poco, pero pues la malla nos estaría mostrando cómo serían las reacciones en este caso. E igualmente podríamos añadir figuras a la documentación, como ya se ha mostrado anteriormente. Entonces, este sería como la forma de realizar el modelamiento así un poco a ciegas de ese domo cargado de cómo se presenta, como se dijo en la presentación. Ahora realizaremos el análisis del segundo ejercicio, el cual sería el domo completo. Había mencionado que teníamos la geometría del domo completo, sin embargo, en Design tenemos la opción de Mirror, la cual podemos crear un espejo, la misma estructura al igual que en AutoCAD. Simplemente escribiendo el comando MI mayúsculas, repetir, comando MI, aquí podemos ver que en la barra de comandos está el comando MI, presionamos Enter y se activaría. También lo podríamos hacer seleccionando toda la figura y aquí en las opciones que aparecen el comando Mirror. Si dejamos activada esta opción del borrador, se borraría la opción original, pero eso no es lo que queremos, simplemente queremos duplicarlo. Por lo tanto, seguimos las instrucciones, seleccione el primer punto, por lo tanto, pongamos que es este punto, y automáticamente empezaríamos a generarla. Otra vez, Mirror, seleccionamos la estructura y a partir de ese punto la generaríamos. Ya tendríamos lo que sería nuestro domo completo, mucha más facilidad. Ahora, en este domo vamos a definir los apoyos. Habíamos dicho que era simplemente apoyado, por lo tanto será un line support, una restricción de esta manera.
la restricción que sea paralela a el eje Z. Z siendo el eje eh, perpendicular al plano. Entonces vamos a definir todas las condiciones de igual forma como se hizo anteriormente, definiendo sección. Ya tenemos todo definido y vamos a mostrar qué es lo que ocurriría si yo seleccionara todo completo, por ejemplo. Si te volvemos a poner un line support acá como este y yo selecciono así, digamos que va a seleccionar tres elementos de una, vemos que se están generando apoyos extra entre las losas, lo cual pues no es lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, hay que demostrar porque se hace uno por uno. Entonces ya tenemos nuestra losa, podemos verla aquí completa, ver la losa llena, ¿sí? Bueno, nuestro domo realmente. Vamos a definir las cargas, igualmente tendríamos las dos cargas puntuales, vamos a verlo aquí, a quitar el relleno para verlo fácil. Entonces, recordemos que simplemente son cargas puntuales, vamos a ver los sentidos. Entonces tenemos que en la dirección X están actuando cargas de tracción, poner el eje X, cargas de tracción con carga de 10 kN, cuáles serían estas de acá y esta de acá, pues zoom y esta de ahí, que están saliendo ahora. Miramos en el eje Y, paralela al eje Y, cargas que están entrando también de 10 kN. Y de esta forma tendríamos completo nuestro sistema de cargas. Ahora pues nuevamente podríamos generar la malla para toda la estructura. Vemos entonces que se ha creado la malla y podemos ver que es una malla igualmente muy uniforme. Recordemos que pues, la malla debería poder ser más refinada. Sin embargo, pues por un lado encontramos buenos resultados, se demostró con los ejercicios anteriores, y por el otro, los métodos de refinamiento del RFM son prácticamente inservibles. Después tendremos otro video modelando una luz estructural en la cual veremos más a detalle todos los menús. Sin embargo, en el video donde se modela el ejercicio 3.2 se exploraron de cierta manera los menús. Aquí vamos a únicamente con este video pues estamos encontrando prácticamente desplazamientos, por lo tanto nos iremos aquí al análisis, realizaremos el cálculo. Bueno, aquí vemos que el análisis ha terminado, tardó 2 minutos, cerramos y vamos a ver los desplazamientos. Vamos a ver el gráfico, la opción de los desplazamientos. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos efectivamente, si lo vemos desde la parte superior, como la losa se deforma a partir de dos cargas que la comprimen y dos cargas que la traccionan. Vemos que se cumplen las condiciones de apoyo, etcétera. ¿Qué más podríamos ver? Podríamos ver, miremos pronto algún gráfico. Nuevamente los gráficos de contornos pues sí me resultan un poco extraños de entender. No sabría con seguridad correctamente cómo se interpretarían. Sin embargo, son visualizaciones que podemos tener. Ahora, en cuanto a los diagramas, cabe la posibilidad de que haya una falla en el modelamiento, dado pues que se están considerando varias placas unidas, o simplemente una falta de entendimiento mío en el análisis de los gráficos. Si damos, por ejemplo, de que sea de un solo color, parte en gráficos por medio de colores, pues vemos que toda la estructura para un mismo, digamos, para el momento en X, tiene los mismos momentos, lo cual pues sería vasto entender. ¿Listo? Entonces, este sería el análisis o el modelamiento para la estructura que tendríamos acá. Y ahora vamos a continuar haciendo el mismo análisis, pero para el domo, solamente bajo la acción del peso propio. Bueno, finalmente tenemos el domo bajo la acción del peso propio.
Las condiciones de borde pues se han definido ya. Aquí ahorro un poco de video simplemente definiendo un line support group y estableciéndolo acá, empotramiento. Y nuevamente el procedimiento es individual para cada una de las losas. En cuanto a las cargas, pues simplemente deberemos definir una nueva propiedad, pues digamos esta carga, cambiemos el nombre por peso propio, por ejemplo. Y en tipo, las opciones que tenemos acá pues son diferentes. Sin embargo, lo que nosotros queremos estipular es struct dead load. Al definir struct dead load, automáticamente el software la calculará por sí sola, a partir de las propiedades que tengamos de los materiales. Daríamos OK y no tendremos que asignarla. Simplemente iríamos directamente al análisis. En un entendimiento más detallado acá de todos los tipos de cargas que podemos tener, uno se puede referir al manual. Vemos que para un análisis estructural pues, más avanzado podríamos definir cargas por fuego, podríamos definir por rotura y también por carga sísmica. Directamente en el análisis calcularíamos y algo que no he mencionado en los videos anteriores es lo siguiente. En la revisión parte 2 de los manuales del software decíamos que el manual, mediante los recortes mostrábamos que se empleaban elementos finitos de 8 nodos. Sin embargo, aquí vemos que el manual es incompleto o el manual está desactualizado, ya que en la opción de análisis podemos elegir qué tipo de elementos finitos queremos que se generen. Queremos que que se generen elementos finitos de 4 o 3 nodos, pues según sea rectangular o triangular, o de 8 y 6 nodos, según sea rectangular o triangular. Sí, pues en este caso utilizaríamos la mayor precisión posible, haríamos OK. Así pues, tenemos ya, bueno, el análisis ya terminó y aquí tenemos lo que sería la deformación mediante el peso propio. Como podemos ver, esta deformación pues es una deformación que no es uniforme y no es la esperada para un domo. Aquí tenemos la modelación del mismo domo mediante un programa de elementos finitos hecho en MATLAB y lo que podemos ver es lo siguiente. Si observamos, vemos que el domo se ha asentado bajo la acción de su peso propio, considerando igualmente un empotramiento en el borde inferior. Y aquí podemos ver cómo es la deformación de dicho domo. Vemos que se forma aquí una especie de barriguita, considerando pues obviamente el soporte, tenemos la deflexión propiamente y es uniforme, todo se asienta eh, proporcional. Lo que tenemos en el software Frame Design es todo lo contrario. Esto se debe a que fíjense que se está deformando, pero conservando una cierta rigidez en la parte donde se unen las losas de manera horizontal. Ahora, primero, esto puede ser una de las conclusiones que tenemos de que el análisis mediante esta forma simplificada de un cascarón pues no es la correcta. Por lo tanto, los resultados que obtenemos de los videos anteriores son completamente dudosos también. Sin embargo, puede deberse a algo que se me escape a mí en la modelación, porque puede que nosotros podamos ajustar de pronto la interacción entre placa y placa. No sé, sería algo para quedaría ya de tarea para revisar posteriormente. Así que pues lo que podemos concluir es que si ponemos aquí a un lado, por ejemplo, el resultado con lo que tendríamos en la imagen, bueno, la imagen aquí no carga, pero bueno, si ponemos a comparar lo que tenemos acá contra lo que tenemos en el software, pues el resultado es totalmente distinto, ¿sí? Esto sería entonces la modelación considerando el peso propio. Y con eso terminaríamos el video. Les agradezco entonces mucho por la atención prestada. Si llegaron hasta el final, pues podrían tener las conclusiones de esto. Y pues que quedamos pendientes de un próximo video.